Esta semana de la biorreprogramación me está gustando muchísimo porque estamos encontrando mucha información que nos hace unir puntos y generar comprensiones. A veces la información llega y no estamos listos para integrarla, para comprenderla. A veces llega la información y lo que simplemente pasa es que se va llenando en nuestra mente de más información y más creencias. Entonces estos espacios se han convertido como en un punto de verificación. Unir algunos puntos hacia atrás con esta información nos abre la mente a que siempre, mientras estemos en este plano terrenal, vamos a tener muchas cosas que aprender para ir encontrando ese camino, esa metodología personal a la paz interior. Voy a invitar a mi mentora en bioreprogramación, la doctora Luz Dari Parra, creadora de esta metodología que reúne muchísima información de diferentes fuentes, pero además no solo de la bioreprogramación, sino de muchas experiencias, porque son experiencias transformadoras en nuestra vida. Y lo que más me encanta es saber cómo desde esas metodologías prácticas, verificables, los resultados son en corto tiempo. Y en este momento estamos en un momento muy acelerado del despertar de conciencia. Así que la voy a invitar en este instante. Las que se unen, recuerden hacer sus preguntas. La idea es que podamos interactuar mucho con la doc aprovechando este generoso tiempo. Hola, mi doc. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, mi doc, muy bien, feliz de compartir contigo porque siempre son momentos llenos de mucha sabiduría. Gracias por todo lo que nos brindas en estos Con espacios. mucho amor. Bueno, Doc, el lunes y el martes estuvimos en estas sesiones amorosas, invitando a las personas a que hagan sus preguntas para poder compartir. Pero nos hemos llevado la maravillosa sorpresa de que con preguntas de unas personas, otros han resuelto sus inquietudes. Hay una información colectiva, ¿no? Y de esto hablaba muchísimo Carl Jung. Hablemos un poco de eso mientras las personas empiezan a hacer preguntas. Bueno, Carl Gustav Jung habló de que hay un inconsciente colectivo. De hecho, existe inconsciente personal, inconsciente familiar o del clan e inconsciente colectivo. Entonces, hay muchas cosas a nivel de diversos colectivos. Por ejemplo, en Colombia se dice que los paisas somos los más echados para adelante, ¿cierto? En Europa en general y en España hay una creencia real dentro del inconsciente colectivo de que la dieta mediterránea es la mejor, ¿sí? Entonces, cuando accedemos al campo cuántico, y ahí está presente el inconsciente del grupo, el inconsciente colectivo. De hecho, cuando estamos aquí, por eso tú hiciste la pregunta, unas personas resolvieron gracias a las preguntas de otras, ¿sí? Y cuando yo hago terapia de grupo, que tú lo has visto, el inconsciente colectivo de los demás ayuda mucho a que la persona que tiene su tema para resolver encuentre la respuesta. Cuando hacemos el taller de psicogenealogía, se hace en grupos pequeños para que todas las personas de ahí trabajen su árbol y encuentren respuestas. Y gracias a ese inconsciente del grupo, cada quien va encontrando las respuestas, aunque la persona no sea de la familia, ¿sí? Aunque no sea de la familia. Yo de hecho fui la primera muy asombrada cuando me estaba formando en descodificación biológica, por allá en el 2008, eh, que estábamos en un grupo haciendo una práctica y había una amiga mía que es rusa y ella consultó por un síntoma. Y entonces a mí me llamó muchísimo la atención porque yo vi una fosa común con un montón de cadáveres. Y la historia que a ella le llegó, que tampoco la conocía, yo no tenía nada que ver porque eso en realidad pasó en Rusia, ¿cierto? Entonces, la historia que le llegó a ella es que ella tenía un síntoma que era una dificultad respiratoria porque había muerto ahí en una fosa común. Ella quedó viva inicialmente, pero ya después con un montón de gente pues encima se murió. Entonces,
el inconsciente colectivo, el inconsciente de un grupo se empiezan a mover como en la misma frecuencia, de la misma manera y cuando hacemos terapia de grupo, eso es lo que nos permite acceder más fácil a las respuestas. Incluso yo tengo que decir, y creo que muchos en acompañamientos terapéuticos, cuando una persona llega por situaciones similares a las que tú ya has vivido y trascendido, o incluso llega por situaciones que tú tengas que estar en ese momento también con intenciones de resolver. Es más chévere cuando llega y tú ya lo has resuelto porque tú llegas con esa confianza de, ay, usted esto lo supera, tranqui. Eh, pero sí es verificable. Es verificable también cuando decimos entre las personas que más te rodeas es como tú terminas pensando, consciente o inconscientemente. Eso lo he analizado mucho y este año sí que ha sido motivo para mí de análisis y de profunda meditación. Observar las personas con las que más comparto, cómo de manera consciente o inconsciente voy adoptando información que yo creo en mi consciente, que tengo trabajada, pero en mi inconsciente sigue limitándome. ¿Por qué? Porque en mi resultado estoy viendo que algo sí se está impactando. Entonces, abrir la mente y empezar a hacer esas observaciones, pues cuando uno las cuenta, otros dicen, ay, yo también voy a empezar a observarlo y a darme cuenta. Incluso nosotros hoy podemos ver que para mí, por ejemplo, compartir estos live contigo, con mis maestros inspiradores, pues hace que vibre como esa información, ¿no? Y por eso en los eventos presenciales hay tanta transformación. Lo mismo es lo que sucede en constelaciones familiares. Cuando tú empiezas a hacer los movimientos de constelación, tú no conoces las personas, pero empiezan a vivir las experiencias que tú dices, y esta persona que yo no la conozco, ¿por qué está viviendo esto? Entonces, esta introducción es muy linda mientras empezaban a hacer sus preguntas y a unirse, porque, y mientras mi amor también estaba mandando a todos los grupos la información de este live para que empiecen a hacer sus preguntas, para abrir la mente a que aquí puede transformarse algo así, no preguntes. Y también si lo estás viendo grabado, continúa porque puede haber información para ti en resonancia. Así que, bueno, por acá vamos a empezar. Dice, hola, buenas tardes, Doc. Mis 3 hijos tienen hongos en los pies, dedos pulgar y planta del pie izquierdo. Gracias. Interesante. El dedo gordo del pie, que representa también aún siendo el pie, porque el dedo gordo de la mano, el pulgar, tiene que ver con mamá o con el ego, ¿sí? Y entonces en el pie también tiene que ver con mamá, está muy relacionado. De hecho, aprovecho aquí también para decir que, por ejemplo, a las personas que tienen un juanete muy grande, ¿sí? O juanete en sí, es porque van de muy madres, o sea, muy salvadoras. ¿Sí? Entonces, para que tengan cuidado, no se pongan de salvadores, porque le sale Juanete y eso, por lo visto, gracias a Dios, no me ha tocado, a pesar de lo salvadora. No tengo, no tengo Juanete, pero es muy doloroso, ¿cierto? Y además una cirugía de eso es supremamente dolorosa. Entonces, en ese caso, y además siendo el pie izquierdo, que tiene que ver con el lado femenino, ¿sí? En este caso no hablamos de polaridad, sino que el lado izquierdo es el femenino, del derecho es el masculino. Entonces, planta de pie es mamá, ¿sí? Planta de pie representa a mamá e iríamos a buscar en la gestación. Y pie y dedo, pues vamos a buscar un tema también con mamá. De todas formas, los hongos vienen a entran en la segunda fase de la llamada enfermedad y tiene que ver como con limpiar cosas muy antiguas, o sea, quitar cosas que son muy antiguas. Espero que eso le sirva y le ayude a la persona. Bueno, voy a devolverme por acá, que voy a hacer la primera pregunta que llegó porque fue una de las primeras personas que se conectó. Entonces voy a darle prioridad a esa personita y luego vuelvo y bajo y estoy pendiente de la que vaya llegando ahí porque también por resonancia la que llegue esa es. Yo también estoy pendiente de las respuestas porque pues me encanta aprender con las respuestas. Bueno, por acá dice Nate. Mi Ney Bella dice, ¿qué me puede estar diciendo del descontrol del periodo? Desde que me desarrollé ha sido así.
Ve, y me causa en este momento como atención, porque por ejemplo, yo soy súper puntual ahora, antes no, ahora soy súper puntual en los ciclos. ¿Eso a qué se debe? Yo creo que nos va a servir muchísimo a varias personitas. Bueno, en general, tema con el periodo, con la menstruación, vamos a buscar también temas con lo que es el femenino, el cómo vivo la feminidad, cómo vivo el hecho de la posibilidad de engendrar hijos o no. Entonces, cómo vivo la maternidad. Y cuando yo me refiero a cómo vivo, puede ser que esté basada la persona en creencias limitantes, en que no quiera tener hijos, en que incluso diga A él trascendió un hijo, tiene un hijo, trascendió uno de sus trascendió. hijos. Entonces, pero ella dice que es desde que le llegó, ¿cierto? Desde que le llegó por primera vez su menstruación, han sido muy inconstantes, de todas formas, mirar, porque el hecho de que ya haya tenido un hijo no quiere decir que haya solucionado un conflicto que tenga con la maternidad, con posiblemente también la sexualidad, creencias limitantes acerca de maternidad, muy especialmente buscaríamos ahí, ¿sí? Ujú. En Ella va a términos estar el viernes en generales. la masterclass. ¿Qué tan bueno? Entonces, Entonces, que escriban bio y se unen a nuestro grupo de WhatsApp, creado por la Dog y yo, para una masterclass de 3 a 5 el viernes, hora Colombia, que nos va a regalar la Dog por Zoom. Entonces, se pueden unir, listo. Aquí dice Lili, cada vez que... Ah, no, Lili pregunta, hola, cada vez que me llega mi menstrual siento muchísimo dolor. muy similar a lo que le acabo de responder a la anterior persona, ¿sí? Muy similar. De todas formas, menstruación, vamos a mirar eh, conflictos con la maternidad Perdón, potencial. Doc, escriban bio con B de bonito, bio de bioreprogramación, listo. Ya, Entonces, listo, continúa. conflicto con la maternidad potencial, o sea, la potencialidad que yo tengo de ejercer o no mi maternidad, ¿sí? Entonces, cuando son reglas dolorosas, es algo que no es aceptado en el rol femenino. Por ejemplo, el papá no la ve como a una hija, ¿sí? No la ve como a una hija. Entonces, no la trata como a su hija. Entonces ahí también va a haber un problema puede llegar a haber un problema de identidad. Entonces, ¿quién soy para mi padre? ¿Cómo me ve mi padre? ¿Sí? Entonces eso en cuanto a reglas dolorosas. También muchas personas ante el miedo de, ¿y si quedo embarazada? Y si quedo embarazada y no quiero, entonces ya cuando reparan, puede que el sangrado y con dolor sea para reparar esa situación de, ay, pues madre, qué bueno que no quedé embarazada, ¿sí? Entonces, en general, de estos temas tienen que ver con maternidad, creencias acerca de la maternidad, miedo a estar embarazada, incluso a veces el deseo de tener un hijo y no poder conseguirlo, en fin, por ahí, por ese lado. Tengo dolor en el cuerpo en el lado derecho, hombro, brazo, cadera. Trato de manejarlo con meditación, afirmaciones, medicamentos, pero el dolor no cesa. El lado derecho es el lado masculino, yo le diría además que como es hombro, cadera, sí, sobre todo por lo del hombro, pues vamos a buscar un tema con pareja y o papá, ¿cierto? Ujú. Entonces, con la pareja es que mi marido, yo trabajo con mi marido y es en la empresa, pero él no me da a mí un sueldo. Sí, dice que para eso tenemos todas las cosas en casa. Eso puede generar un dolor en un hombro, ¿sí? O incluso en un problema en una mama. Entonces, que busque temas con pareja y o papá. Muy bien, dice, tengo una cirugía pendiente de mi manguito rotador por temas de artrosis y rasgadura de ligamentos. Entonces, primero hay que buscar, es
manguito rotador, eso es en el hombro, hay que saber cuál de los dos hombros y saber si la persona es diestra o zurda para poder ser como un poco más directas en la información. Y también tiene que ver muy similar con lo que le acabo de decir a la otra persona que le duele su lado derecho, ¿sí? Porque es temas de pareja y o papá, ¿sí? Ujú. Soy diagnosticada con beta-talasemia y mis dos hijos también la tienen, según dicen los médicos. ¿Es algo genético? No sé, no conozco el diagnóstico. Mm, Tendría que averiguar un poco más de qué órgano es el que está afectado, porque metatalaxemia, así es como está escrito. Beta-talasemia, con ese, lo escribió No así. lo conozco. Que nos pregunte el viernes si se lo tengo. Eso. Sí, sí, Ese lo voy a es apuntar, verdad, es sí, verdad. se lo tengo. Eh, bueno, dice, mi hija, buenas tardes, mi hija unos días antes de que le venga la menstruación y durante la inflamación durante el periodo se inflama mucho, como si tuviera 2 meses de embarazo. ¿Qué será? ¿A dónde podemos ir para tratarla? Esa hija de pronto querrá estar embarazada o querrá no llegar a tener bebés. Es lo mismo, mira qué interesante, inconsciente colectivo, casi todas las preguntas están como muy similares, ¿sí? Y voy a decir algo más del manguito rotador, volviendo allá, es una gran desvalorización en lo que es como delicado y fundamental en términos de mi valor personal, ¿sí? Y entonces ahí debemos mirar para la persona si es diestra o zurda, porque para el diestro tiene que ver más con los miembros del clan y si es la persona, si es a la izquierda, en este caso yo creo que nos preguntaron por el lado derecho, ¿sí? A la derecha tiene que ver más con los miembros del clan. Entonces, como lo he dicho en estos días y yo no tengo problema en repetirlo y repetirlo porque a veces la persona no lo escuchó antes, en fin, todo lo que tiene que ver con huesos, músculos, tendones y cartílagos tiene que ver con desvalorización. La desvalorización es más grande o más pequeña de acuerdo al conflicto que tengamos. Una fractura es una desvalorización muy grande, ¿cierto? Muy grande. Mientras que una luxación, un esguince, hay desvalorización, solo que es más pequeña que la persona que se fracturó. Entonces, para que tengamos presente eso, lo que pasa es que luego vamos a mirar cuál es la parte del cuerpo que está afectada, si es la rodilla, si es el hombro, si es la muñeca, y entonces ya la base principal es desvalorización. ¿Listo? Tienes unos discípulos así. Aquí está mi amor que nos trajo la información de beta-talasemia. Dice, la beta-talasemia es un trastorno sanguíneo que reduce la producción de hemoglobina en el cuerpo. Una forma de talasemia caracterizada por un déficit en la síntesis de cadena beta de la hemoglobina. Bueno, La en- mayoría de los casos tiene su origen en una mutación del gen HBB en el cromosoma 11. bueno, entonces en este caso es sangre. Mira que lo quise mencionar cuando mencioné desvalorización y dije, no, enredo mucho la respuesta. La desvalorización puede ser o se da porque muchas veces las personas preguntan, ¿y qué es desvalorizarse? ¿Cierto? Cuando me hicieron esa pregunta la primera vez, yo me dije, wow, qué interesante que alguien pregunte qué es desvalorizarse, ¿cierto? Entonces, yo me desvalorizo cuando me comparo con los otros, ¿sí? Cuando pienso que los otros son mejores que yo, que lo hacen mejor que yo, que son más inteligentes, etcétera, etcétera. Hay una desvalorización. Entonces, la desvalorización respecto a los otros y hay otra desvalorización que es respecto a los miembros de mi clan.
Cuando es respecto a los miembros de mi clan, como ahí vamos a hablar de lazos de sangre, entonces en este caso lo que se afecta es la sangre. Entonces, cuando hay temas de sangre, no diabetes, porque la diabetes no es una enfermedad de la sangre, aunque se mide en sangre, no es de la sangre. Entonces, cuando hay un tema de diabetes, perdón, un tema de sangre, de hemoglobina, como en este caso, que además la hemoglobina lo que es, para lo que nos sirve es para transportar el oxígeno a todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando es problemas de hemoglobina, de glóbulos blancos, de plaquetas, ahí buscamos desvalorización dentro del clan. ¿Sí? Entonces, para esta persona preguntarse cómo se siente, qué tanto se compara con los otros y cómo me puedo comparar. Es que mi papá quiere más a mi hermana o a mi hermano menor o a ese sí lo quiere mucho. Mira, por ejemplo, yo en este momento sé que debo preparar a una consultante que empecé a ver hace muy poco porque ella tiene la sospecha que no es hija de su papá, ¿cierto? Del que figura como el papá. Dice, yo creo que soy hija de otro señor, no sé qué, pero eso sería lo más horrible si yo llego a comprobar eso, eso sería yo me consideraría un fraude, así me decía, yo me consideraría un fraude. Yo le dije, ¿por qué? Porque mi papá, a la que más ha amado y con la que más amorosa ha sido conmigo, ¿cierto? Entonces ella se sentiría muy mal. Entonces, si ya los demás hijos le dicen es que tú no eres hija de mi papá, ¿cierto? No somos del mismo papá. Ella puede llegar a tener un tema de salud serio. Yo como bioreprogramadora y como conocedora de este tema, yo la debo preparar. Ya va solamente una consulta. En la siguiente consulta yo tendré en cuenta que si ella le va a dar por investigar, porque puede que no, ¿cierto? Pero si le va a dar por investigar, entonces hay que hacerle una preparación para que no vaya después a hacer una enfermedad de la sangre, en este caso por desvalorización. ¿Mm? Impresionante. Gracias por Esto esa también pregunta y gracias a tu amado por traernos ahí la información del ya diagnóstico. sabes, ya sabes cómo es. Lleva un paso adelante siempre. Han preguntado mucho por la caída del cabello. Dice, ¿cómo puedo sanar la caída de cabello en excesivo? ¿Cómo puedo ampliar el tema? Ah, sí, bueno, el tema de desvalorización ya lo hiciste. Pero varias personas han hablado del cabello. Entonces vamos a decirles del cabello. Los cabellos tienen una función muy importante, ¿sí? Los cabellos son las antenas con las que conectamos con las informaciones divinas, ¿cierto? Ahí entra también el cuero cabelludo, porque el cuero cabelludo, cabeza en general, tiene que ver a nivel arquetípico con papá, ¿cierto? Que además dicen, ese es cabeza de familia. Y cuando no es el hombre el que está, entonces dice la madre cabeza de familia, ¿sí? Y voy a hacer un comentario aquí que es un paréntesis, pero es interesante. Por ejemplo, hay un apellido que es Malatesta, que es mala cabeza, Ah, porque testa en italiano y en catalán es cabeza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo te nace ese tema ahí, ¿cierto? Lo simbólico, lo arquetípico y demás. El caso es que entonces los cabellos, que son, hay que buscar un tema de separación con desvalorización. Por ejemplo, es que mi papá me hacía siempre así en la cabeza y se murió, ¿cierto? Ya no está mi papá. Entonces me siento separada. Y además mi papá se murió porque fue a hacer un trámite mío y no sé qué, ¿cierto? ujú. Un conflicto con lo místico, con lo espiritual, con lo sutil, desconexión con lo divino, con el cosmos. Si la caída del cabello, a ver, mm, si es porque yo creo que leí por ahí que es como bastante, entonces buscaríamos una alopecia aguda, caída rápida de una gran cantidad de cabellos, importante, entonces conflicto en general está en conflicto activo de separación, sentirse
o haberse, sentir que perdió la protección que alguien le daba. Depende de la localización, porque puede que tenga caída de cabello adelante o atrás o a los lados, también miraríamos. Ay, Si es en la coronilla, es un conflicto de separación y de pérdida de protección en un clima de desvalorización de sí misma, ¿sí? Entonces, es importante y muy bueno poder saber específicamente y de una vez le digo a las personas, porque mañana tenemos otro live también de preguntas y respuestas y la masterclass, donde entonces yo de una vez le digo a las personas, procuren ser lo más específicos posibles y hablen de si es diestra o zurda, sobre todo cuando tiene que ver con huesos, músculos, tendones, cartílagos, que sea artritis, artrosis, no sé qué, todos estos temas, hablar si son diestras o zurdas. ¿Listo? muy bien. Buenas tardes. La presión muy alta. La presión arterial en general tiene que ver con la persona que se mete mucha presión a sí misma, ¿sí? Entonces ahí también hay desvalorización y la persona se exige mucho, muy especialmente es eso lo primero que buscaríamos. Nate dice, ay, Dios mío. Mío, ¿cómo hago para instaurar otro programa en mi hijo? Contexto. Tenía a mi hijo mayor y quise tener otro bebé para que mi hijo mayor tuviera un hermano y fueran unidos, siempre. Mi hijo mayor desencarna, pero el programa con el que venía mi hijo menor era de acompañar, creo yo. Y ya su hermano no está, claro. En el momento en que planifiqué a mi bebé con esa intención, no sabía el daño que estaba haciendo. Hoy mi hijo tiene 7 años. O sea, no sé qué me sorprende más. Si la pregunta, la reacción concreta y directa o la sabiduría de la interpretación de Ney. Sí, Bueno, se nota que es juiciosa de participar. es muy Ay, sencillo, sí, todas estas personas aprenden muy rápido. Es muy sencillo, mira. Entonces ella lo hizo con un programa. Vas a venir a ser compañía de tu hermano mayor, ¿cierto? Y el hermano mayor se va. Entonces dijo, madre, yo ya no tengo propósito en la vida, porque a mí me hicieron para esto, pero mi hermano ya no está. Aparte de que esta mamá y ese niño deben elaborar ese duelo, porque es muy importante, aparte de eso, también al niño sí se le puede ayudar mucho más fácil, tiene 7 años, se le puede ayudar mucho más fácil diciéndole a nivel consciente, le dice, mira mi amor, yo tenía muchas ganas de que tú vinieras para que tú acompañaras a tu hermano mayor. Yo estaba equivocada, yo pensaba que eso era muy bueno, ¿cierto? Entonces, tú no tienes que acompañar a nadie, tú solo tienes que vivir tu vida. Eres libre, vive tu vida, sé feliz, te doy el permiso y le da todos los permisos que pueda. Te doy el permiso de triunfar, te doy el permiso de ser tú mismo, te doy el permiso de lograrlo, de acompañarte tú con quien quieras, porque es que entonces voy a decir una cosa que puede ser así como muy fuerte o sonar muy fuerte. Como él venía con el propósito de acompañar a su hermano, de manera inconsciente puede ponerse homosexual buscando a su hermano en algún otro hombre, ¿sí? Entonces, y así tengo contenta a mi mamá. Entonces, es darle el permiso de ser él mismo y de acompañarse con quien él quiera ya cuando vaya a vivir su vida afectiva, ¿sí? Cuando sea un adulto, porque de momento todavía es un niño. ahí queda el live grabado para que después vaya y apunte la fórmula. Buenas tardes. Cuando hay dolor en el útero al tener relaciones sexuales. Habitualmente, pues normalmente lo que duele es la vagina al tener el coito. Que duela el útero, yo
no conozco mucho. Si tienes el diagnóstico que te haya dado el médico, me ayudas más, porque lo que normalmente es una dispareunia, o sea, un dolor al tener el coito. Y eso sería pues como lo que habría que tratar, que muchas veces hay temas de conflictos como los que ya he dicho, con el femenino, con la sexualidad, con las creencias limitantes acerca del sexo, sería como lo que más buscaríamos. Escriban bio para unirse al grupo de WhatsApp donde vamos a compartir la información de la masterclass. Mañana también tenemos live a las 12, también por Instagram para responder preguntas. El de mañana será de 12 a 12:30. Mm. Hoy vamos hasta la 1. Entonces, continuemos acá. Bio con B de bonito. Ojo pues, bio con B de bonito. Eh, Buenas tardes, a mis 17 años tuve un accidente en moto, solo fue músculo. Y años después fui víctima de una bala perdida. Los dos accidentes fueron en la pierna derecha. Soy diestra. Mi pierna funciona bien. Bueno, entonces como la pierna le funciona bien, primero que todo, muy agradecida, que esté muy agradecida, ¿sí? Interesante porque además es en la pierna derecha y es diestra y la pierna, bueno, está hablando de pierna y no de músculo, ¿sí? Puede ser que, ve, y no de muslo, no de muslo. Podrías, en sí es una desvalorización independientemente de que hayan sido pues dos accidentes, ¿cierto? Ujú. Entonces yo quiero ir hacia un lado que busque si por esas dos situaciones tuvo situaciones, valga la redundancia, de quiero ir hacia un lado, pero yo me lo prohíbo. Y luego buscaríamos el principal, el conflicto programante, o sea, el primerito lo vamos a buscar en un espacio de entre la niñez y la adolescencia, porque es pierna, ¿cierto? Ujú. Si me dice que es en el muslo, ya buscaríamos algo diferente, sería entre la adolescencia y la adultez. Pero como habla de pierna, es entre la niñez a partir de los 4 años hasta la adolescencia, ¿sí? Ese sería el conflicto programante. Pero lo que hay que buscar aquí, vamos a buscar el desencadenante de en esas dos ocasiones qué estaba pasando con ella, de si quiero ir hacia un lado, pero yo me lo prohíbo. Mm. Buenas tardes. ¿Qué significarán las venas varices en la pierna izquierda? Bueno, las varices en general tienen que ver con las cosas sucias del clan, ¿sí? Entonces porque las venas son las que transportan la sangre ya sin oxígeno, que se le dice la sangre sucia, sin oxígeno la va a llevar hasta el corazón para que vaya al pulmón y se oxigene. Entonces, si hay varices y si además es en la pierna izquierda, entonces muy especialmente buscaríamos las cosas sucias del clan femenino, ¿sí? O sea, Ujú. por el lado de la mamá. ¿Qué puede ser una cosa sucia? Que la mamá se embarazó antes de casarse y eso lo vivieron como una cosa muy horrible porque la iglesia, la religión, porque es una deshonra, o la abuela, o porque hubo temas de prostitución en el clan, o porque todas eran madres solteras. Entonces, buscar por ahí. Vea, curioso. El bullying en una niña de 16 años, ¿cómo puedo ayudarla? Dándole mucha seguridad en la casa, o sea, dándole protección, ocupándose de que en el colegio no, pues tomen cartas que en el colegio tomen cartas en el asunto. Habría y se le podría pues como recomendar libros de cuentos, cuentoterapia, solo que en este momento pues así no me va a llegar uno así de rápido. Y hay que, sobre todo, fortalecer mucho a esa chica, porque cuando les hacen bullying en el colegio, pero en la casa
los apoyan, los protegen, los acompañan, entonces se va a vivir de una manera muy diferente. Y les recomiendo ver una peli que se llama Los secretos de Milton. ¿Sí? Los secretos de Milton, sobre todo para esa persona que está viviendo el bullying. ¿Cómo puedo tener una cita con la doc? Ustedes siguen @bioreprogramación guión bajo y ustedes pueden escribir ahí en los mensajes que requieren una cita o conocer más de los entrenamientos de la doc. También pueden escribir bio y se van a unir a un grupo de WhatsApp y participar de la masterclass que tenemos el viernes de 3 a 5 de la tarde. Ahí vamos a hablar más sobre bioreprogramación, personas que de pronto se quieran entrenar o que quieran conocer de otras metodologías también para llegar a esos puntos donde inconscientemente podemos estar estancados, pero conscientemente no estamos teniendo en cuenta. Así que escriban bio y a seguir a la doc. Buenas tardes, doctora. Mi hijo de 30 años fue diagnosticado de hipotiroidismo desde los 2 meses de vida. Gracias. El asunto es de la mamá. O sea, hay que trabajar con el tema, con que la mamá a lo mejor sintiera que no le alcanzaba el tiempo durante esa maternidad, porque si tenía, el niño tenía 2 mesecitos, ¿sí? Eso se le llama una incorporación emocional. Entonces, sanándose la mamá, se puede llegar a sanar el niño. Muy bien, buenas tardes. A mis 3 años me fracturé mi brazo izquierdo en 3 partes. A mis 11 años me operaron mi mama derecha de una bolita de grasa y a los 29 años me aparecieron miomas. ¿A qué se debe esto? Soy diestra. Bueno, entonces la bolita de grasa en la mama derecha, eh, pues buscaríamos un tema también, aunque digamos de baja intensidad. El conflicto era pequeño, eh, ella es diestra y la bolita estaba en la mama derecha y dice que es de grasa, es como la grasa es para proteger. Entonces es como necesito proteger más mi mama, necesito protegerla. O en ese caso, en general, vamos a buscar en mujer diestra, Ujú. mama derecha, conflicto con pareja y o papá. ¿Sí? Entonces voy a poner un ejemplo, pues esto me lo va a inventar. Estaba muy jovencita cuando le pasó eso, ¿cierto? Porque creo que fue a los 18 años, ¿cierto, Lili? Lo de la mama. Sí, sí, sí. Ajá, exacto. Entonces, Lo de si a los 11 años, a los 11 años, la operaron de la mama. estaba, estaba muy pequeñita, entonces a ver si no se estaba sintiendo protegida por el papá, ¿cierto? Buscaría por ahí. Como son varios conflictos, pues empecé a responder uno y los otros se me olvidaron. Miomas, Miomas, fractura en el brazo izquierdo en 3 partes a los 3 años. A los 11 la operación de la mama y a los 29 años los miomas. entonces la fractura en el brazo izquierdo, ya dije, es una gran desvalorización y en ese caso, entonces buscaríamos que es muy posible que sea con la mamá con quien más estaba la mamá, pues, pues una niña de 3 años que esté muy desvalorizada, ¿cierto? Digamos que es un poco difícil, ¿cierto? Porque la niña de 3 años no se está comparando, pero puede que la mamá sí. Entonces, tocaría buscar qué le estaba pasando a la mamá en esa época. Mioma, porque hay otra persona que también pregunta por ahí de Hay miomas, varios, entonces endometrosis, ¿qué puede ser es extra? de la mioma, los miomas vamos a buscar un conflicto respecto a algo sucio en la que la persona siente como un atentado a la integridad y además se siente impotente. Entonces, eh, algo sucio, un abuso, una violación y no me puedo defender. Entonces, podría estar por ahí. Tengo una pregunta que me hace
por otro sistema. Dice mi Lili Bella, ¿cómo estás? Te pregunto por acá, por si alcanzas a verlo, porfa, en el preguntas y respuestas de bioreprogramación. Tengo una familiar que sufre de herpes genital y le dicen que no tiene cura. Te la hago por acá porque es un tema todavía un poco tabú y mucha gente lo puede padecer. Pero sí da como maluquera preguntarlo en el live. Bueno, Y no me primero, preocupa. primero sí tiene cura, ¿cierto? Sí tiene cura. Y segundo, entonces hay que buscar un tema de mm, algo sucio, ¿sí? Algo vivido como sucio, me imagino que es, ella dijo que es genital, ¿cierto? Porque Sí. puede haber herpes en varias partes, entonces voy a ser más precisa inclusive y ahora voy a decir algunas otras cositas de la hipertensión arterial, ¿sí? Porque han preguntado varias veces. Entonces, respecto al herpes, y yo ahora quiero responder una pregunta que hay por ahí sobre el síndrome de Raynaud, que es un tema importante a ver. Entonces, dejamos pendiente, voy a dejar pendiente hipertensión arterial y Raynaud. Entonces, en el herpes, conflicto de sentirse mancillada, mancillada es aplastada, de conflicto de atentado contra la autoridad. Y en este caso, como el herpes en sí está a nivel genital, entonces me siento sucia, mancillada. Por ejemplo, un abuso, ¿cierto? Un abuso, me mancillaron, además, dentro de mi integridad. También puede ser por un conflicto de separación. Tengo el marido o al novio, pero me toca, no, no quiero una relación sexual, pero me toca, me siento sometida y ahí también va a haber una mancilla, ¿sí? Eso más básicamente también puede ser emociones que no pudieron ser evacuadas y eliminadas, ¿sí? Entonces, tener en cuenta, en general en un herpes, es muy importante tener en cuenta la zona. En este caso, buscaríamos más con sentirse mancillada o sucia en un coito, ¿sí? En una relación sexual. Como dije que iba a contestar sobre Raynaud, porque por ahí fue la primera y la única pregunta que vi, eh, en general, la mayoría de personas que tienen un síndrome de Raynaud, y voy a decir, es que las extremidades se ponen muy frías y moradas, especialmente ante el frío, y es porque son los vasos sanguíneos los que están afectados, especialmente en las extremidades. Entonces tiene que ver con desvalorización que afecta las arterias, que es por donde pasa la sangre que está oxigenada y por eso se ven como cianóticos, o sea, moradas. Es un conflicto de desvalorización en términos de ejecución de un trabajo, ¿sí? De una labor para mi clan de sangre. Yo, por ejemplo, tuve una chica que ella estaba con la mamá en un sitio de donde se iba a esquiar, estaban en Andorra y resulta que hubo una avalancha de nieve y tapó el hotel donde ellas estaban, entonces luego pues ellos lograron salir corriendo y sale corriendo para el carro donde tienen que salir de allá, pero está lleno, lleno de nieve, entonces es a quitarle la nieve rapidísimo, pero no lo logro porque estoy congelada, y además de eso hay una tonalidad de muerte, es me puedo morir con esto, ¿sí? Y me acuerdo mucho de una niña, tenía menos de 15 años, estaba entre 13 y 15 años creo, cuando yo la atendí con un síndrome de Raynaud, y lo que pasó fue que
ella iba caminando cerca de pues como por un caminito que hay al lado de un lago, por la nochecita ya, porque habían ido a unos charcos y tal, y ella se cae. Entonces, me gusta poner el ejemplo porque sé que le va a servir a todos los bioprogramadores que haya aquí, y fue muy interesante porque teóricamente eso no da cuando, o sea, no, la persona no tiene el síntoma que son las manos frías y cianóticas, no tiene el síntoma cuando tiene calor. Y esta chica jugaba tenis. Le pregunto yo que en qué momentos le daba el síntoma y ella me decía, cuando estoy jugando tenis. Entonces eso en mi cabeza no cuadra y yo le digo, ¿cómo que cuando estás jugando tenis? ¿A qué horas sueles jugar tenis? Entonces me dice que juega tenis por la tarde, después de las 6 de la tarde. ¿Qué pasa? A medida que se va poniendo de noche, ella entra en el estrés de cuando estaba pequeña y se cayó a ese lago porque se cayó después de las 6 de la tarde. Estaba oscureciendo y ya estaba volviendo a casa como deprisa y ¡boom! Se fue allá. Entonces, con una tonalidad de muerte. De hecho, uno de los conflictos es dificultad en volver a casa. Estoy en peligro de muerte cuando vuelvo a casa, ¿sí? Ya sea en la casa o en el camino a casa, que en este caso fue lo que le sucedió a esta niña, ¿sí? Entonces, buscar también de pronto conflicto de no ser reconocido dentro de su propio clan. Aquí estamos hablando del síndrome de Raynaud, ¿vale? Ujú. Muy bien, dice, hola, gracias por tan valiosa información, tengo sobrepeso, he hecho diferentes cosas para controlarlo, no lo logro. Estoy segura que es algo que tengo que sanar, pero pues no sé por dónde buscar. Lo primero, bueno, en sobrepeso hay confluyen muchos conflictos y el primerito que buscamos es conflicto de separación. ¿Qué quiero decir? La persona se siente separada. Me siento separada del amor de mamá, me siento separada, especialmente conflicto de abandono, abandono, que cuando me abandonan, pues también estoy separada. Sin embargo, lo primero que buscamos. Y no necesariamente la persona tuvo que haber sido abandonada, ¿sí? No necesariamente, sino sentirse abandonada cuando estaba pequeña o se le olvidó a la mamá en el colegio y entonces fue por ella 3 horas después, el niño o la niña se siente abandonado. Entonces buscamos especialmente, lo primero es conflicto de desvalorización. Podemos buscar otro conflicto y puede que sea personas que necesitan ser el pilar de la familia. Y si necesito ser el pilar de la familia, pues tengo que tener mucho peso para sostenerme, para ser un pilar muy fuerte, ¿sí? Conflictos con los amores, habitualmente son personas que les gusta mucho entonces el dulce, el helado, repostería y tal, entonces ahí buscamos también conflictos con mamá. Entonces, decirle a la persona que habitualmente cuando se resuelve inicialmente un conflicto de todos los que hay en sobrepeso, la persona puede bajar de peso muy fácil y rápidamente al comienzo. Como ya luego Mm, es grasa, ujú, entonces para que no se desilusione, no tiene que ver ni siquiera con dietas, porque el organismo no ve de manera positiva las dietas, ¿sí? No ujú. es muy saludable, sobre todo porque entonces el hígado dice, ay, me va a faltar la comida, tengo que aguardar, tengo que guardar, tengo que guardar y acumula, terminó la dieta y ¡boom! Sale todo eso que había acumulado. Entonces no son muy recomendables las dietas, pero en todo caso sí que se le puede ayudar a la persona con sobrepeso. El lupus sin conocimiento de antecedentes familiar y vitiligo, la misma persona, masculino. Bueno, lupus es una autodesvalorización, ¿sí? Autodesvalorización. Yo misma me desvalorizo, me digo cosas feas. Entonces, eso es como lo primero que buscamos. Conflictos asociados también a separación entre dos personas,
mancilla, por ejemplo, me utilizaron como chivo expiatorio de tal cosa en el trabajo, entonces me siento mancillado. Y más un conflicto que afecta a los riñones, que en este caso puede ser, por ejemplo, un conflicto con los líquidos, liquidez, un conflicto de desmoronamiento de la existencia, me siento que no puedo más con la vida, que se me desmoronó la existencia, un tema de marcaje de territorio y también puede haber desvalorización en relación con la parte en la que se está manifestando el lupus, que a veces es solamente, por ejemplo, una manchita. Te recuerdo de una chica en un programa de tele que me invitaron, entonces una chica me dijo, ay, ve, y entonces yo tengo aquí una manchita, me dijeron que esto es de lupus y tal. Entonces, cuando yo le pregunto si sintió algo como si se sintió mancillada o ensuciada ahí en esa zona, y fue por una mirada de la mamá. Ella llegó de la calle, iban para la excursión de 11, de sexto bachillerato era antes, y, y ella tenía un noviecito en otra ciudad, y entonces la cuenta telefónica había llegado altísima. Y ella se fue a comprar un bronceador o algo así, y cuando llega dice, mi mamá estaba a este lado, yo abro la puerta, mi mamá está aquí, me mira, yo siento su mirada aquí, pero ella tomó conciencia, fue en ese momento que yo le hice la pregunta. Y entonces la mamá muy querida con la factura de servicios, ¿y esto es qué? Claro, excursión cancelada. Y además, lujo. ¿Sí? Uy, es increíble cómo una cosa te va llevando a la otra. Mm. Rosy dice, mi hija es muy ansiosa por dulces. ¿Qué edad tiene mi hija? Entonces, mientras Rosy nos contesta, cuento acá lo que dice Mamá Vivi. Dice, encontré todas las razones de mi sobrepeso, acerté con todas. Y mientras Rosy nos cuenta la edad de la hija, les digo, aquí dice, por favor, ¿cómo se llama la doctora y cómo poder adquirir una consulta con ella? Lo que pasa es que Instagram le dio por actualizarse y el berraco ya no está poniendo en live a las dos personas. Entonces la gente no tiene cómo ubicarte. Por ahora, mientras estamos en vivo. Cuando ya quede publicado, aquí arribita ustedes van a encontrar @bioreprogramación _bajo. O ténganlo ahí para que lo hagan de una vez. Igual escribe bio, te unes al grupo de WhatsApp porque ahí vamos a dar los detalles de la masterclass que tenemos el viernes con la doc mañana de 3 a 5 de la tarde por Zoom. Entonces ahí te vamos a compartir el número telefónico de ella, pues del equipo y todo. Pero @bioreprogramación _bajo. Por eso lo repito varias veces porque Instagram no está permitiendo que tú te veas ahí. Entonces a veces tú sabes que la gente cuando no hace la vaina en el momento se eleva después y se dispersa. Entonces lo pueden hacer en este instante. @bioreprogramación _bajo. O escriben bio y se unen a nuestro grupo de WhatsApp y ahí también les vamos a compartir el Instagram de la doc y el número de teléfono para consultas, citas, talleres, terapias, de todo, brujería, no mentiras. eh, Magia sí, pero no brujería. magia. Bueno, Por acá nos ah, dijeron 1.000.000 de gracias, Doc. Perdí a mi padre cuando tenía 10 años, entonces voy a empezar por ahí. La misma persona que hizo la pregunta de la nutrición cuando tú lo mencionas. Vamos a ver si ya nos contestaron la edad de la niña. Eh, no nos han dicho la edad. Aquí alguien nos pregunta, ¿cómo así? ¿El lupus no es en la sangre? afecta varias partes del cuerpo y a veces afecta muchas. A veces es, digamos que más leve y otras veces es fregadísimo. ¿Sí? 19 No, años. 19 años, la niña que come mucho dulce, está preguntando a la mami. bueno, primero que todo, el hecho de que la mamá le diga a su hija de 19 años, mi niña, ya nos está hablando de algo que no está muy No, no, sano ahí, no, ella ¿cierto? dijo mi hija, ella dijo mi hija. Muy, Ah, bueno, mi ok, hija es muy perdón. adelantada. Retiro mis palabras. Yo había leído, estudiado, había escuchado mi niña, ¿cierto? Entonces, si dijo mi niña, mi hija, vale, correcto, perfecto.
Entonces, habría que revisar cómo siente la hija la relación con la mamá. ¿En qué sentido? Puede que sí sea una mamá amorosa, querida y tal. Sin embargo, a ella le falta amor de mamá. Si le gusta mucho el dulce, es porque todavía necesita mucho amor de mamá. Es básicamente eso. Tengo el nervio del brazo derecho inflamado, no me deja mover el dedo pulgar. Me inmovilizaron el dedo con la muñeca y dolor de rodillas, gracias. Entonces, tengo el que dice al comienzo, la primera línea. Del brazo derecho. Dice, tengo el nervio del brazo derecho inflamado, no me deja mover el dedo pulgar. Vale. Entonces, ¿para qué me sirve el dedo pulgar? Para decir bien, ¿cierto? Lo Sí. hice bien. Entonces, es el dedo del ego y el dedo de mamá, ¿cierto? Entonces, hay un tema y además es importante, puesto que es nervio, ¿sí? Aquí buscamos ectodermo. Entonces, un tema que puede haber mucho malestar con mamá, especialmente. O con el ego, me siento desvalorizada, no soy capaz, no lo estoy haciendo bien, entonces lo estoy haciendo muy mal. Pensemos, dedito arriba, dedito abajo, Ujú. ¿sí? Entonces, puede ser un asunto de ego o voy a poner un ejemplo así tremendo. En clase, una persona llega un día y me dice, ve, acabo de entender que hace como 3 semanas que vengo con dolor en el dedo pulgar. Y encontré qué es lo que pasaba con la explicación que diste. Resulta que hace 3 semanas o más, yo llego, la mamá vivía en el piso, en el primer piso de una casa y esta mujer en el segundo piso. Entonces ella, cada vez que llegaba a la casa, pasaba y saludaba primero a sus papás, hola, ¿qué tal? Y luego se iba para su espacio en el segundo piso. Y dice, llevo tanto tiempo que llego a la casa, todas las veces mi mamá está rezando el rosario y ni me saluda ni me voltea a ver por seguir rezando el rosario. Entonces, ¿qué sentía? Un tema con mamá y además me siento desvalorizada. Para mi mamá es más importante el rosario que yo, ego herido. ¿Listo? Wow. Espérate que por acá alguien dijo, ya preguntaba muchas veces, dolor de espalda baja. Ya he preguntado muchas veces. Mm. Dolor de espalda baja. Entonces, eso debe ser, lo que pasa es que hay que preguntar, ¿es lumbares como tal o son los músculos? ¿Sí? Porque es importante saber eso. Mientras nos es más específica la persona que ha preguntado muchas veces, quiero que primero, pues que diga muy exactamente si son las lumbares o si es los músculos, ¿sí? Pero de todas formas, pensaríamos que tiene que ver con lo laboral y o lo sexual. Y es directamente desvalorización, ¿sí? Desvalorización. Lili, yo dije que yo iba a decir más cositas sobre la Sí. hipertensión, ¿sí? Porque me parece importante. Entonces, es un conflicto de desvalorización en términos muy especialmente del clan familiar de sangre. ¿Por qué? Porque la hipertensión es que el corazón tengo que, boom, bombear la sangre, ¿cierto? El corazón bombea la sangre, por lo tanto es un asunto especialmente de sangre y de corazón, entonces la persona puede sentirse desvalorizada, especialmente dentro de los lazos de sangre, puede sentir que está perdiendo su territorio eh, eh, cercano, ¿sí? Cercano, su territorio que está ahí más cerca y además se siente impotente y de pronto se está sintiendo forzada a cumplir una orden de alguien que está por encima, o sea,
del jefe o del hermano mayor o del papá, entonces de quién se está sintiendo forzada. Necesito más presión para llegar a más lejos. Eh, por ejemplo, la mamá, la abuela que ya tiene más de 70 años y la hija le dice, mamá, cuídeme los hijos, pero ella dice que ya no da con el ritmo de esos nietos que todos son muy pilosos y además están pequeños, entonces ella necesita más presión para poder lograr hacer mejor su papel. Puede haber sentimiento de impotencia, en el sentido de yo tengo que dejarlo, tengo que abandonar esa situación, pero es que entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no quiero hacer eso, pero debería hacerlo, ¿sí? Ujú. Mm, de conflicto de tensión con los lazos de sangre. Son bastantes los conflictos en hipertensión. ¿Para qué hago énfasis en que son bastantes los conflictos? Que aquí lo que podemos decir son solo pinceladas. Y me encanta cuando me dicen, ya entendí todos los conflictos y todo lo que me pasa del sobrepeso, del dulce, de tal cosa, es genial. Cuando dicen ya lo entendí, porque vemos que aunque sea así cortitito, pues está sirviendo mucho y es fantástico, ¿sí? Mañana a las 12 del día vamos a tener el último live de esta semana de bio reprogramación, pero ustedes pueden escribir bio para unirse al grupo de WhatsApp porque mañana también de 3 a 5 de la tarde vamos a estar con la doc en Zoom en una masterclass para todas las personas que se unan a nuestro grupo. Esta idea comenzó para brindar esta información a las personas que hacen parte de la membresía, pero vamos a abrir esta masterclass a personas en general, así que por favor escriban bio, se unen y miren a ver si resuena con ustedes todos estos temas. Compartirlo con alguien súper chévere. Cierro este live con una pregunta que nos va a dejar ahí muy conectados con la bioreprogramación. ¿Tú crees que todas, pero absolutamente todas las dolencias, condiciones y enfermedades son y vienen a consecuencia de las emociones? Muchas gracias por tu respuesta y guía. Bueno, el único absoluto es Dios, entonces decir que absolutamente todas, podríamos decir que sí sin tener que decir que absoluto, porque así sea una gripa, una uña encarnada, un uñero, Muñero. tiene que ver con algo emocional, pero quitémosle el absoluto, sí, para que no seamos tan, sí, porque vamos a hacer igual que como lo que se ha hecho siempre, entonces quitémosle absoluto, ¿sí? Diría que Ay, no, cerremos con la ñapita, los uñeros, eso me sonó, sí, sí, o sea, es que... es que los uñeros ya, ¿quién se hace un uñero? Una persona que normalmente pues tiene no se muerde las uñas o no se las come, difícilmente le va a dar un uñero, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le da más uñeros? A las personas que se comen las uñas. Esta semana lo dijimos. ¿Por qué? Por una autoagresión. Yo hoy tengo que aguantar la rabia, entonces mejor me agredo yo misma que tener que agredir al otro. Y si le da un uñero, vamos a buscar, esta es una ñapa muy grande y muy buena, si le da un uñero, vamos a buscar entonces en cuál dedo, porque ninguno es azar. Entonces, pulgar, mamá o ego. Índice, norma, autoridad o padre. Dedo medio, no estoy haciendo groserías. Dedo medio, dedo de la sexualidad o relacionado con la sexualidad o con las emociones. Sí. El cuarto dedo o el anular, pareja, socio, partner. Y el quinto dedo, secretos. Entonces revisen qué parte le da el uñero para saber dónde está el conflicto. No tengo, no tengo. Bueno, No, gracias. genial. Pasamos muy rico en estos encuentros. Gracias a todas las personas que se unen. Gracias a quienes comparten este live con más personas. Va a quedar en el Instagram de la Doc y yo. Ustedes dan cliccito aquí arriba cuando ya esté publicado y pueden seguir la cuenta de la Doc. Por favor, es muy importante porque ella tiene mucho contenido ahí que nos puede servir.
escriban bio, se unen al grupo de WhatsApp, por ahí les vamos a compartir el teléfono del equipo de la DOC para citas, terapias, talleres. Vamos a tener una masterclass mañana de 3 a 5 de la tarde de bioreprogramación. Y bueno, se alistan porque en ese grupo les vamos a compartir información de cosas que, por ejemplo, van a suceder. Un encuentro presencial en Pereira con la DOC para hacer varios talleres. Entonces, únete a ese grupo donde vamos a compartir solo información que está relacionada con la DOC, porque hay muchos que están unidos en otros grupos, por ejemplo, de cumbre o de evolución consciente, que es donde yo comparto mucha información en general, pero este grupo es solo de bioreprogramación y todas las experiencias que la DOC ha creado para llegar a esos puntos de gran transformación y verificación. Así que escriban bio, se unen, nos vemos en el grupo de WhatsApp y mañana a las 12 del día, en nuestro último día de la semana de la biorepro, o la más reciente, porque no va a ser la última, la más reciente. No, pues, Un besito, mi Doc, muchas muchas gracias. gracias. Gracias por invitarme, Chaito, y gracias a todas y todos. Chao.